Vamos hoy a hablar de un rey llamado Roboam. Quizás escucharon la historia, pero previamente a este rey vamos a hacer un pequeño bosquejo de los reyes anteriores a él para que veamos la base que le sirvió a este rey para terminar como terminó. Vamos a hacer un pequeño esquema de los 4 reyes anteriores para luego poder focalizarnos en este rey llamado Roboam. Son 4 reyes que vamos a ver hoy rapidito, pero vamos a ver bien específicamente a Roboam. Vamos a 1 Samuel capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, recordemos que Samuel fue profeta, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Vamos al versículo 22 de este mismo capítulo. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. La historia comienza así. Estaban siendo gobernados por los jueces. Esta era la etapa de los jueces. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Samuel el profeta no se estaban portando bien después que muere Samuel. Y entonces el pueblo se enoja porque empiezan a hacer cosas que no debían hacer, empiezan a pervertir el derecho, a sobornar, se vuelven a la avaricia y todas esas cosas que al pueblo no le gustó. Entonces piden un rey, como todas las naciones que lo rodeaban a Israel la tenían. Todas las demás naciones tenían un rey, menos ellos. Entonces eso no le agrada a Samuel. No le agrada y va y consulta, ora a Dios y le pregunta si debía hacer eso que el pueblo le estaba pidiendo. Entonces el Señor le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Porque ya no, ellos no querían que Dios fuera el rey de sus vidas. Siempre lo había sido. Jehová, Dios Yahweh, siempre había sido el rey de Israel. Pero ellos ahora querían un rey igual que las demás naciones paganas. Entonces el Señor dice: déjalo a ese pueblo. Si te piden un rey, ponle. No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Bueno, ahí comienza la historia de, digamos, el primer rey que va a surgir. Y para eso vamos al capítulo 9. Una vez que Dios le da la autorización a Samuel, veamos lo que pasa en 1 Samuel capítulo 9, versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Aquí tenemos el resurgimiento del primer rey de Israel, el primero, que se llama Saúl. Después de una etapa de jueces, una etapa que dice que venían donde cada uno hacía lo que bien le parecía, entramos a la etapa de un reinado. El primer rey, llamado Saúl, es el primer rey sobre Israel, la cual era una unidad. Israel era unidad, estaba formada por 12 tribus y todas estaban unidas. Qué hermoso, ¿no? El Señor los había venido pastoreando por largo tiempo, los había venido guiando, los había venido direccionando. Estaban unidas las 12 tribus. Y aparece el primer rey para gobernarla a todas las tribus. Pero vamos a seguir avanzando un poco en la historia porque no quiero focalizarme ni hacerle enredo a ustedes con todos estos reyes que vamos a ver. Y vamos a 1 Samuel capítulo 13. Sigamos avanzando ya tienen el rey. Capítulo 13, versículo 13 al 14.
dice así: pasó el tiempo, sucedieron muchas cosas en ese reinado. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14 del capítulo 13. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y aquí vemos el reinado de Saúl sentenciado. Un rey que había sido elegido con altos privilegios, el primer rey, qué privilegio, ¿no? El primer rey de Israel, qué privilegio ser uno el que comienza algo diferente. Había sido este rey Saúl, pero sin embargo vemos la sentencia porque su comportamiento había sido mal. ¿Y qué había hecho Saúl? No había guardado el mandamiento de Jehová su Dios que le había ordenado. Entonces por eso el Señor le dice que tu reino hubiera sido confirmado sobre Israel para siempre. Miren lo que a veces los hombres hacen, ¿no? Cuando el reinado de él hubiera sido firme para siempre, ¿qué significa? Que todas tus generaciones por detrás también iban a seguir firme. Pero locamente has actuado, le dice, locamente has hecho. Yo me preguntaba cuántas veces nosotros habremos hecho cosas locamente, hermanos, que después nos tenemos que arrepentir el resto de nuestras vidas. Bueno, pero como no nos vamos a focalizar en este rey, vamos a avanzar un poquito más. Aquí ya está sentenciado. Está sentenciado. Vamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 26. Y dice así: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Primero viene la sentencia y después viene el veredicto. ¿Cuál era el veredicto de este rey? Desechado. ¿Por quién? Por Dios. Directamente por Dios. Entonces veamos qué triste que una persona que ha sido el privilegiado, el que ha tenido el honor de comenzar algo, que después tenga una sentencia y sea desechado, y por lógica toda su generación que venía por detrás también, todos sus hijos y sus nietos y bisnietos y tataranietos los que vendrían por detrás, todo desechado por parte de Dios. Pero vamos a seguir porque quiero llegar a este rey al cual me quiero focalizar, a lo cual el Señor me ha dicho: focalízate en esto. Entonces, vamos ahora a 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel. Vayan guardando en su corazón algunos detalles que van a ser importantes para que entendamos el final de Roboam. Vemos cómo se consultaba a los ancianos, ¿verdad? Recién hemos leído que se consultó a los ancianos. Y ahora también dice, vinieron pues todos los ancianos, o sea, las personas que tenían un poquito de experiencia en la vida, de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Vienen los ancianos y lo ungen al segundo rey de Israel porque ya había sido desechado Saúl. Entonces aquí estamos viendo el ungimiento de David como rey, el segundo rey que el Señor dijo que iba a elegirlo. Para eso vamos a 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 al 13. Dice así su palabra: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Aquí estamos viendo que el Señor le está diciendo a David que su hijo Salomón le va a edificar casa. Le está diciendo a él todo lo que había sido con él
cómo lo había elegido primero cuando era apenas un pastorcito, chiquito era, y ya había puesto el Señor la mira en David. Y después le empieza a relatar cómo había fijado sus ojos sobre él. Lo había puesto como los grandes en la tierra, lo había puesto a él también, un simple pastorcito de ovejas. El Señor lo había engrandecido como los grandes de la tierra. Y dice, y además yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré. Y empieza a decirle todo. Y empieza a relatarle, y a ti te daré descanso de tus enemigos. Qué hermosas promesas le estaba dando el Señor a este rey. ¿Quién no los tiene a los enemigos, verdad? Todos tenemos enemigos en esta vida, de una forma o de otra, ya sean enemigos externos, ya sean enemigos internos, pero la cuestión es que todos los seres humanos tenemos enemigos en la vida. Pero sin embargo el Señor le estaba diciendo, le estaba prometiendo algo: te voy a dar descanso de todos tus enemigos y te voy a edificar casa. Qué grandes promesas tenía el Señor para este gran rey. Le iba a edificar casa, o sea que David no se tenía que preocupar. El Señor ya le había prometido algo, él había tomado la promesa y el Señor lo cumplió. Bien, pero le dice que cuando sus días sean cumplidos, o sea, cuando sea viejito y tenga que partir de esta tierra, ahí dice, el Señor le está avisando incluso el final de sus días. Levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Qué hermoso, aquí estamos viendo cómo el Señor le está dando incluso una bendición para sus hijos. Qué lindo es que nosotros como padres tengamos ya de parte de Dios la seguridad que si nosotros como padres somos fieles en la casa de Dios, nuestros hijos también van a seguir nuestros caminos, y que hay promesas para nuestros hijos también. Por más que nuestros ojos vean cosas en el diario vivir, pero el Señor nos ha prometido que nos va a cuidar nuestra generación. Esta era la promesa que tenía este rey, la podemos tener nosotros también, si somos fieles a Dios, por supuesto, ¿no es cierto? Porque Dios mira el corazón. El Señor nos sabe a nosotros. Podemos venir todas las veces que queramos a la reunión. Podemos venir todos los domingos a la iglesia. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Sabe si venimos con un corazón agradecido porque lo amamos, si deseamos estar en la casa del Señor, o venimos por cumplimiento, por compromiso, por religiosidad, que es lo común. Es lo que el mundo tiene, religiosidad. Creen que por simplemente venir a la iglesia han cumplido nosotros con Dios. Cuando es al revés. Nosotros venimos porque somos seres necesitados. Venimos a la casa de Dios porque lo necesitamos desesperadamente a Dios para todos los días de nuestras vidas, para poder guiar a nuestros hijos en el consejo sabio, para poder mantener nuestro matrimonio firme, que no se desborone, que el diablo no lo destruya. Para tantas cosas, hermanos, tenemos que venir a la casa de Dios para fortalecer nuestro espíritu, porque los enemigos se levantan como las aguas embravecidas, ¿vieron? Nos quieren destruir. Pero nosotros venimos a la casa de Dios y nos fortalecemos, nos llenamos de su presencia, nos llenamos de su bien en paz en el hogar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros un domingo no venimos? Todo sale diferente, hermanos. Hay peleas, hay enojos, hay dificultades, problemas económicos, se nos traba toda la vida. Porque no nos hemos llenado de la presencia de Dios, no nos hemos llenado del consejo de Dios. Es importante escuchar el consejo de Dios. Y vamos a ver al final si es importante o no es importante. Entonces hemos leído aquí cómo el Señor le está dando una promesa, ya que su hijo va a ser el que lo va a establecer también. Vamos ahora al libro que sigue, a Primera Reyes, capítulo 6, versículo 1. Entonces llegó el tiempo que David durmió como el Señor le dijo. Va a llegar el tiempo en que tus días van a pasar y vas a tener que morir, dicho de otra forma sencilla, y voy a establecer a uno de tu linaje. Bien, ¿qué dice aquí? En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. En el calendario de hebreo, el segundo mes equivale a mayo, porque ellos empiezan abril, mayo, no empiezan como nosotros. Nuestro calendario gregoriano es diferente al de ellos. Para ellos, el segundo mes, el mes de Sif, era el mes de mayo. ¿Qué dice que hicieron en ese mes? Comenzó él a edificar la casa de Jehová. Vamos al versículo 21 de este mismo capítulo. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Aquí vemos que Salomón ya le está edificando la hermosa casa al Señor y la está hermoseando por dentro y la está cubriendo de oro, porque la había hecho toda de madera, pero la cubrió de oro. Ahora vamos a, disculpen, hay un capítulo que lo he salteado, vamos al capítulo 4, que es el anterior, porque aquí es ya cuando edifica la casa.
Vamos al capítulo 4 y versículo 1. Dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Aquí está declarado que el rey Salomón reinó sobre todo Israel. Vamos al versículo 21 de este mismo capítulo. Y Salomón, dice, señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Fíjense, hermanos, la importancia de lo que estaban haciendo estos reyes. Estos reyes dice que estaban reinando toda la tierra, que acá da los límites, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos. Los filisteos, no nos olvidemos nunca que fue el pueblo que asedió y que persiguió continuamente a Israel. Entonces, desde el Éufrates hasta los filisteos y el límite con Egipto, todo eso lo estaban gobernando hasta ahora este tercer rey Salomón. Tenía toda la tierra en su plenitud para gobernarla. Y dice que todos traían y servían a Salomón todos los días que él vivió. O sea, fue un reinado bastante importante, el reinado de este rey Salomón. Pero no me voy a quedar en este rey, sino que vamos a seguir avanzando. Después ya hemos leído recién la referencia esa donde él edifica la casa a Jehová. Y ahora vamos a Primera Reyes, capítulo 11, porque yo siempre me he preguntado, hermanos, no sé si ustedes, pero por lo menos yo siempre me he preguntado, ¿por qué es tan difícil mantenerse en los caminos del Señor? ¿Por qué hay gente que comienza muy bien y termina muy mal? Siempre me pregunto eso, porque veo los cantantes cristianos, comienzan muy bien, hermanos, da gusto verlos, que da gusto los primeros videos de ellos, los primeros cassettes de música de ellos, pero ya los últimos es escuchar y no mirar, más o menos, o nada, o no mirar y no escuchar. Y siempre me pregunto, pero ¿por qué si Dios los ha elegido para algo tan lindo, para bajar los diseños del cielo, para bajar la presencia de Dios a la tierra? Para eso son elegidos los cantantes cristianos, para bajar la presencia de Dios, porque dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. No están acá los cantantes para fama, ni para exhibicionismo, ni para que lo aplaudan, ni para que lo enaltezcan, ni para que lo adoren, ni para que lo exalten. Entonces empiezan bien, pero ¿por qué terminan mal? Los pastores, ¿por qué? Empiezan con tanta unción, tanta cosa bonita que Dios da. Cuando comenzamos las iglesias, vieron el fuego del Espíritu Santo que nos acompaña y nos ayuda y nos da fuerza para seguir. Porque si no fuera la presencia del Espíritu Santo no podríamos seguir una obra. Si no fuera Él el que nos dice, avanza, sigue, te fortalezco, te lleno de mi presencia, no le temas a los enemigos, sigue adelante, te he puesto tu frente fuerte como bronce, pelearán contra ti, pero no podrán, no te destruirán, porque yo voy adelante como poderoso gigante, aplastando todo lo que se levanta contra tu vida, aplastando todo. Entonces por eso avanzamos, hermanos. Porque si no tuviéramos la presencia de Dios, no podríamos avanzar ni un paso humanamente. Porque los hombres somos débiles. No es con nuestra fuerza, dice el Señor, sino es con el poder de mi Santo Espíritu que hacemos todas las cosas. Qué hermoso cuando veo siervos de Dios que empiezan con ese fuego, con ese ímpetu, con esa cosa tan hermosa como el rey Salomón, que le edificó un hermoso templo al Señor, cual nunca lo hubo. Un templo como el de Salomón no lo hubo. Pero veamos cómo sigue la historia de Salomón. Hemos llegado al capítulo 11, vamos a leer el versículo 9, porque estamos resumiendo las historias. Versículo 9 al 12. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, o sea, idolatría, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Qué tremendo, ¿no? Al siervo de él. Cuando él le daba órdenes, haceme esto, anda allá, búscame esto, prepárame el caballo. Sin embargo, versículo 12, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero, dice el versículo 13, lo voy a leer también, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo. Bien, queridos hermanos, vemos que Saúl fue desechado, el primer rey de Israel fue desechado
porque no obedeció al mandato que Dios le había dado, a la ordenanza que Dios le había dado. Por eso Dios lo desechó para siempre y le rasgó el reino, y todas sus generaciones murieron junto con él, condenadas y sentenciadas por Dios, por no haber escuchado la palabra de Dios, que Dios le había dicho no hagas esto. Y él lo hizo a su manera, no como Dios le mandaba, sino como él quiso. Porque Saúl desechó la palabra, el mandamiento de Dios fue desechado. Después viene este rey David, que reina muy bien, fue un conquistador grande, pero había derramado mucha sangre. Entonces el Señor le dice, manos que han derramado tanta sangre no pueden edificarme un templo. Entonces lo hará tu hijo. Tuvo sus deslices David, pero David fue conforme al corazón de Dios. Y por eso Dios le tuvo misericordia a ese reino, que no lo hizo desaparecer, por ese único rey, por ese único hombre que era conforme al corazón de Dios. Y ahora está su hijo, Salomón, que Dios le dio todo lo que le había dado su padre, y aún más le dio la sabiduría que a ningún rey se le había dado. Le dio sabiduría, le dio riqueza, lo trató como a un hijo, serás como un hijo para mí, le dijo Dios a Salomón. Y lo hizo prosperar, lo enriqueció, le dio todo lo que un ser humano puede desear o anhelar en algún momento en la vida. Como me gustaría tener esto, aquello. Salomón lo tuvo todo. Pero sin embargo, Dios se enoja con Salomón por la idolatría. Por eso se enojó grandemente el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido, incluso se le había aparecido. Hermanos, muchas veces hay siervos de Dios que han tenido visiones. Hay algunos que han ido al infierno y al cielo. Miren a los lugares donde Dios los ha llevado a algunos. Y hoy los vemos, están totalmente apóstata, están con doctrina falsa, han retrocedido en sus caminos. Y yo digo, Señor, si tú me llevaras al infierno, viviría temblando el resto de mis días. Porque si con solo imaginarme el infierno me aterro, no sé qué será para mí que un día el Señor me dé una experiencia en el infierno, que siempre le pido, Señor, si me quieres dar experiencia, dámela en el cielo, pero en el infierno no, por favor. Porque es espantoso el infierno. Como la Biblia lo cuenta y como muchos que han ido y han vuelto por la misericordia de Dios, es espantoso el infierno, es un tormento eterno. Entonces, se le había aparecido a Salomón 2 veces el Señor, o sea que también tenía su parte profética él, al igual que Saúl también. Dios le había permitido profetizar. O sea que, hermanos, para que Dios nos deseche, para que Dios no nos encuentre dignos de hacer algo, podemos ser profetas, podemos poner la mano sobre los enfermos, podemos liberar a las personas, podemos hacer tantas cosas acá en la tierra, podemos tener visiones y revelaciones y milagros y todo lo que queramos. Pero si nosotros no obedecemos lo que la Biblia dice, nada nos va a salvar. Saúl también profetizó, el Señor le dijo, te voy a cambiar, y lo demudó en un momento y fue otro y empezó a profetizar. En una parte de la Biblia cuenta eso. Y sin embargo el Señor después lo desechó. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida, hermano, porque a veces parece que hay hermanos que se apoyan en algunas cositas, ¿vieron? Andan con bastones espirituales y creen que eso le da autoridad para ir al cielo. La única autoridad se llama Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. La única autoridad que nos da entrada al cielo es la obediencia a su palabra. Podemos tener todos los dones preciosos porque tenemos un Dios generoso y a todos de alguna forma nos da algo, hermanos. Si nosotros le pedimos, dice el Señor, si pedís van a recibir. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor, algo nos va a dar de su regalo, algo. Pero eso no nos abre la entrada al cielo, hermanos. Acá estamos ya viendo el tercer rey, vamos a llegar al cuarto ya, y el Señor lo desecha. También lo desecha, y es muy triste, ¿no? Porque apostató en el final de sus días. Apostató en el final de sus días, cuando nosotros, yo siempre digo, para mí sería un privilegio irme de esta tierra de pie. Yo siempre le dije a mis hijos que me gustaría irme de pie como los árboles, morirme así, no sé si se puede, ¿no? Pero así me gustaría ir de pie. No esos que están así caídos, que están mal, que otros tienen que venir a socorrerlo. No, discúlpenme, hermano, esa historia no me gusta a mí. A mí me gusta quizás en un púlpito predicando el evangelio, después me voy a mi camita y el Señor me lleva, no sé, o que venga el Señor y nos saque de la tierra, ¿no? Qué lindo, irnos así. Pero terminar la vida después que uno hizo tantas cosas buenas en la vida, de pronto ser apóstata como Salomón. Apostató, hermanos, se contagió de tantas cosas de los pueblos paganos que su corazón se corrompió terriblemente.
Fue el que ingresó en la brujería de más alto rango, el rey Salomón. Pero no vamos a hablar de él, lo vamos a dejar ahí nomás. Hizo muchas cosas buenas, le edificó casa a Dios, pero esto no le da crédito para que Dios lo tenga en el cielo. A las personas las vamos a conocer por su fruto, dice el Señor. Pero nuestros frutos tienen que permanecer hasta el final de nuestros días. De nada vale que yo haya sido pastora por 10, 20, 30 años y al final de mis días yo me empiezo a portar mal, empiece a pecar. Y después cuando yo esté en el cielo le diga, pero Señor, mira todo lo que hice por ti. Y el Señor va a decir, ¿y yo no he dicho que la bendición estaba en la obediencia y que ustedes debían obedecerme a mí con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Y si nosotros empezamos a desobedecer en el final de nuestros días, nuestro corazón ya se ha fraccionado en pedacitos. Porque Dios no aprueba la desobediencia ninguna, de ninguna forma. Ningún tipo de desobediencia. Los hombres le hemos puesto tamaño, pequeñita, medianas, grande. Para el Señor la desobediencia es desobediencia. Para el Señor el pecado es pecado. Pequeño, grande, chico, no sé. Para el Señor el pecado es pecado. Entonces no vamos a entrar al cielo con ningún tipo de pecado, queridos hermanos. Y acá vemos al rey Salomón, un rey también privilegiado. Por eso no tenemos que envidiar a los privilegiados. Porque hay personas que se enfocan en los privilegiados y dicen, dichoso, el Señor ha sido tan grande y tan poderoso con este siervo, cómo le ha dado privilegios acá en la tierra, tiene multitudes de gente que lo siguen y esto y el otro. No tenemos que ver eso, hermanos. No tenemos que ver eso porque no sabemos, el fin es lo que vale, el fin de nuestras vidas. Podemos borrar toda nuestra vida con el final nuestro. Y vamos a Primera Reyes capítulo 12 y ya entramos al cuarto y último rey en el cual vamos a detenernos en él. Capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 al 14. Dice así, Roboán fue a Siquem. Roboán ya es el hijo de Salomón. Ya muerto Salomón. Y el Señor le dice que va a tener misericordia, que no lo iba a castigar en su tiempo a Salomón, pero sí en su hijo. Qué triste, ¿no? Que el Señor nos diga, bueno, te voy a dejar vivir y que pases tus días acá sobre la tierra, pero te aseguro, tu generación la voy a destruir. Qué triste, hermano. Traemos hijos al mundo y tenemos que cuidarlos y tenemos que velar por ellos. Somos responsables de nuestros hijos, hermanos. Si no podemos ayudarlos de una forma, pero hay una forma del cual ningún ser humano puede decir no lo puedo ayudar a mis hijos, y es el buen testimonio de un padre, el buen ejemplo de un padre y la oración perseverante, todos los días, orar día y noche, clamar por la salvación de nuestros hijos. Quizás no le podemos dar dinero, ni dejarle herencia, ni darle mucho dinero porque la plata viene y va, a veces no podemos. Pero sí podemos nosotros darle un ejemplo de un cristiano y de una cristiana fiel al Señor. Nuestros hijos nos están mirando. Cada día nos están observando cómo reaccionamos ante las pruebas, cómo reaccionamos ante las dificultades. ¿Cómo somos si dejamos de ser fiel al Señor cuando estamos abrumados de situaciones difíciles? O si seguimos sirviéndolo al Señor, seguimos viniendo a la casa del Señor en los días buenos, en los días malos, en los días que estamos satisfechos como en los días que no estamos satisfechos, en los días en que una montaña se nos ha caído encima o en los días alegres, cuando también tenemos días alegres. Esa es la herencia más hermosa que se le deja a nuestros hijos, el mejor ejemplo nuestro. Y vamos a seguir leyendo. Empecemos con el 1. Roboán fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, o sea su siervo, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, y estén bien atentos a esta lectura, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Le está preguntando Roboam a los ancianos. Y ellos, o sea los ancianos, le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares,
ellos te servirán para siempre. Pero él, o sea Roboam, dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejos a los jóvenes que se habían criado con él, los muchachitos, ¿vieron? Los amigos, desde la infancia, desde la adolescencia, habrán sido sus amigos de toda la vida. Y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día Jeroboam con todo el pueblo vino a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día, para ver ya qué había decidido este rey. El pueblo venía para ver qué había decidido este rey, que había tomado consejo de los ancianos por un lado y consejo de los jóvenes por otro. Y el rey ya tenía en su mente lo que había elegido, ya estaba bien decidido qué consejo había seguido. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Aquí vemos, hermanos, que escucha el mal consejo. Y esto es lo que a mí el Señor me hablaba ya hace un poquito más de 2 semanas atrás. Lo importante que es saber tomar el buen consejo en la vida. Lo importante que es saber escuchar. Y vamos a escuchar en la vida muchas voces vamos a escuchar. Pero, ¿qué hizo este jovencito? Se alió con los de su edad, se alió con los pícaros, se alió con aquellos que jugaban con él desde chiquito, que andaban en todas las travesuras, que no habían vivido mucho tiempo, porque dice que Roboam comenzó a gobernar más o menos a los 17 años. Era un jovencito. Entonces seguramente sus jóvenes andaban en las mismas travesuras que él, en los mismos pensamientos de él. No tenían la madurez que la vida nos da, hermanos. La vida nos da a nosotros una cierta madurez, porque nos hemos golpeado varias veces y no queremos que los jóvenes se golpeen. Porque nos hemos equivocado tantas veces y no queremos que los jóvenes se equivoquen. No queremos que los jóvenes sufran lo que nosotros hemos sufrido. Tenemos experiencia, dicho de otra forma. Tenemos dolores que no queremos que los jóvenes los pasen. Y vamos a ver la consecuencia de haber tomado este necio consejo. Necio consejo. Porque hoy yo veo que hay muchos que dicen: sí, pero en internet dice esto, pero el pastor dice esto y aquello y aquello. Y le vale más el pensamiento de un pastor que ni lo conocen quizás, que el pastor de su propia iglesia, que Dios lo puso y que sí lo conocen. A veces es más importante lo que quizás un inconverso dice y opina que lo que un siervo de Dios ungido, porque vive de rodillas, porque vive clamando, porque vive pidiendo al Señor que los cuide a su congregación, que los oriente, que los libre del mal, de la tentación, que los libre del accidente y de todas las cosas que en el mundo nos puede pasar. Vamos a 1 Reyes capítulo 12, versículo 21 al 24 dice, y aquí me voy a detener porque hizo tan malas cosas este jovencito de apenas 17 años. Dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo.
Queridos hermanos, estos reyes han comenzado teniendo todo. ¿Se acuerdan que desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y también todos los límites de Egipto, toda esa tierra el Señor le había dado para que ellos la gobiernen, para que sean reyes sobre toda esa tierra? ¿Qué le sucedió a este jovencito? Se quedó con solo de las 12 tribus que componían a Israel, se quedó con 2. Las 10 restantes pasaron a su siervo Jeroboam. Imagínense ustedes que nosotros tengamos a nuestro cargo un siervo que nos esté haciendo trabajos dignos en nuestra casa, pero nosotros somos los que le damos el trabajo, ¿verdad? Y que de pronto ese siervo nuestro se quede con toda nuestra casa y a nosotros solamente nos diga: te vas a quedar con una habitación nomás, por misericordia. Una habitación de tu casa te vas a quedar, todo lo demás yo soy dueña de tu casa. Sería terrible, ¿verdad? Sentiríamos algo terrible dentro nuestro. Esto es exactamente lo que le pasó a este rey. Se quedó solo con la tribu de Judá y de Benjamín. Por misericordia, porque Dios había hecho una promesa al rey David, que su reinado iba a ser por siempre. Entonces el Señor, por misericordia a David, le dejó esas 2 tribus. Si no, se las sacaba a todas. Se dio la fractura del reino que por 110 años había mantenido la unión. 110 años toda la nación de Israel había estado unida, las 12 tribus unidas, peleando juntos, defendiéndose, porque eran hermanos. Eran los 12 hijos de Jacob. Las 12 tribus eran los 12 hijos de Jacob. Se habían estado defendiendo, habían sido hermanos, habían estado en las buenas y en las malas juntos. Y de pronto se produjo la ruptura después de 110 años, hermanos. 110 años. Y les voy a ir dando detalles de este gobierno. Fue Roboam heredero del más grande territorio que Israel jamás había conocido. Él fue el heredero de todo eso. Si David tuvo que conquistarlo con el sudor, saliendo a las guerras y conquistando, hoy conquisto un poquito de los filisteos, mañana conquisto otro poquito y otro poquito. Roboam no tuvo que hacer nada, hermanos. O sea, podemos decir que lo recibió en bandeja, todo de arriba. Todo lo que su abuelo había conquistado y también su padre Salomón, porque Salomón también empezó a hacer alianza aquí y allá, y Salomón también se extendió, un poco más que David. Salomón también fue un conquistador, pero en tiempo de paz, es la diferencia. Salomón conquistaba haciendo alianza con las naciones, pero sin guerrear. Ya eran negocios comerciales que hacía Salomón, el padre de Roboam. A diferencia de David, que iba y tenía que luchar y pelear y matar. Ya Salomón eran estrategias políticas, podríamos decir. Él iba y hablaba, o hacía cambios comerciales, o se casaba con la hija del faraón y así hacían intercambio, trueque con cosas. ¿Entienden? Roboam llega el momento que ni tiene que hacer alianza, ni tiene que salir a sudar para conquistar. Recibe todo fácil, todo fácil. Y así de fácil se le fue todo, por escuchar el mal consejo, por no saber prestar el oído a los ancianos. Y recibió el consejo espiritual de su padre. Miren qué tremendo, ¿no? Porque a pesar de que Salomón apostató al final de sus tiempos, fue muy sabio, ¿verdad? Dice que como él no hubo ningún sabio en la tierra. Recibió el consejo espiritual de su padre, el hombre más sabio de sobre toda la tierra. Y se cree que el libro de Proverbios fue escrito y dedicado a Roboam. Se piensa que Salomón se lo dedicó a su hijo. Vamos a leer un poquito de Proverbios. Proverbio 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y si ustedes observan y leen los proverbios, en muchas partes dice, hijo mío, el capítulo 5, aquí lo volví a dar vuelta a la hoja, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Y si seguimos dando vuelta, el 2 también dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. El 3 también dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, vemos que él se está dirigiendo a su hijo. Acá él está diciendo a su hijo, no te olvides de la instrucción de tu padre ni desprecies la dirección de tu madre. O sea, se lo estaba dedicando, se lo estaba escribiendo a los proverbios, o gran parte de los proverbios se los dirigió a su hijo, Roboam. O sea que si vemos, recibió un consejo espiritual de su padre, y todo un libro fue dedicado para él,
¿Cómo nos levanta a nosotros los proverbios? Porque los proverbios son para que nosotros tengamos buena relación horizontal. Horizontal significa los seres humanos, los prójimos, los unos con los otros. Los salmos tienen una relación vertical con Dios. Nos enseñan cómo conectarnos con Dios. Y los proverbios nos enseñan cómo conectarnos entre nosotros, hermanos. Tenía ese privilegio este jovencito. Israel era un pequeño imperio. Era un pequeño imperio a diferencia si lo comparamos con Egipto, con Asiria, con Babilonia. Pero dice que como nación era la que mayor poder tenía de todo el Medio Oriente. Chiquita pero poderosa. Así que miren eso. Él tenía un territorio lleno de poder. Lleno de poder. Miren lo que tenía Roboam. ¿Tenía recursos económicos? Le sobraban los recursos económicos. Su padre lo había dejado rico. Rico lo había dejado Salomón. Tenía paz en su reinado, porque los 5 primeros años que él gobernó, esos 5 primeros años antes de tomar la mala decisión, fue un tiempo de total paz. No hubo guerra por ningún lado. Los 5 primeros años. Eso fue lo que duró el reinado unido. Tenía un pueblo dispuesto a ponerse de su parte. Miren ustedes, hermanos, tener ese privilegio, porque a veces vieron que suben los gobernantes, suben los presidentes y el pueblo no lo apoya. El pueblo no lo quiere. Entonces, si un gobernante, una autoridad no tiene el pueblo que lo apoye, no puede seguir adelante. Lo mismo pasa en una iglesia. Si un pastor, un siervo de Dios, una sierva, no tienen el apoyo de los feligreses de la iglesia se destruye, se disipa. ¿No es cierto? Porque si uno quiere hacer una cosa y el otro piensa otra, y hay peleas, enojas, separaciones, divergencias, no se puede seguir adelante. Pero sin embargo, este jovencito tenía el apoyo, todo el pueblo lo iba a apoyar. Estaban dispuestos a apoyarlo en todo. Tenía buenos consejeros, hermanos. Los mismos consejeros de su padre eran los consejeros de él. Consejeros sabios. Los ancianos eran consejeros sabios. Pero por sobre todas las cosas, tenía la guía del Todopoderoso. El Todopoderoso que había estado con David, que había estado con Saúl, que había estado con David y que había estado con Salomón, iba a estar con él también. Porque el Señor, cuando estableció el reinado, Él dijo que los iba a guiar a Él y a todas sus generaciones. Esa fue la promesa de Dios. ¿Y Dios cumple sus promesas? Amén. ¿Dios es fiel? Amén. Dios no rompe sus promesas. Somos nosotros los que rompemos las promesas. Somos nosotros los que prometemos y no cumplimos. Pero el Señor dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Nosotros somos mentirosos. Hoy decimos que nos queremos, que nos amamos, que nos apoyamos y mañana somos todos diferentes. Pero Dios dice, si yo soy fiel contigo y te prometo algo, lo voy a cumplir. Y el Señor dijo que Él iba a prosperarlo y que Él iba a estar con ellos todos los días de su vida si ellos se portaban bien, si ellos obedecían al mandamiento de Dios, si no se aliaban con las naciones paganas. Sobre todo tenía la guía del Todopoderoso. Hermanos, nosotros los hijos de Dios tenemos la guía del Todopoderoso. Miren qué hermoso, si no vale la pena ser hijo de Dios. Vale la pena, hermanos. Andemos en valles, andemos en situaciones difíciles, nuestro Dios nos va a guiar. Nos va a guiar aún en el valle de la sombra y de la muerte. El Señor va a estar con nosotros. Ahora vamos a ver las causas de la caída de Roboam. En primer lugar, Roboam no oró. No oró. ¿Saben por qué? Porque en esas épocas Dios se revelaba mucho, audiblemente. Nosotros a veces sentimos, el Espíritu Santo nos pone las palabras en la boca y sentimos un fuego en el Espíritu. Pero en esa época Dios se revelaba de una manera audible, poderosamente, en sueños o en visiones. O sea que Él no buscó ni visiones, ni revelaciones, ni oración para que Dios se le revelara de alguna forma. No oró y le dijo, Dios, yo quiero escuchar tu voz, háblame como le hablaste a mi padre, como le hablaste a mi abuelo. Porque Dios le habló a David. Y también le habló a Salomón. Y también le habló a Saúl el malo. El que fue desechado, también Dios le habló. Él no dijo eso. ¿Qué hizo? Se fue a los amigos jóvenes. Y se fue a los ancianos, pero no. Me voy a quedar con mis amigos, el consejo de mis amigos. Fue más fácil que doblar rodillas y clamar al Dios Todopoderoso guía. No estaba acostumbrado a orar.
Porque si él hubiera estado acostumbrado, nosotros, los que nos acostumbramos a orar cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos, nos vamos a la pieza, nos encerramos y oramos. Cualquier problema que tenemos, el que está acostumbrado a orar, va a buscarlo a Dios en oración. Pero el que no está acostumbrado a orar, va a pedir el consejo de uno y del otro, que no es tan mal, el sabio consejo, pero se va a olvidar de orar. Se va a olvidar de orar. Esto es lo que le pasó a Roboam. Si Roboam hubiera orado, hermanos queridos, la historia de su vida hubiera sido diferente, de su propia vida. La historia de todo Israel, donde él tenía que gobernar, hubiera sido diferente. Y la historia de la humanidad hubiera sido diferente. Yo me impacté, la verdad, porque dije, ¿cómo podemos ser nosotros así, no? Nosotros, una persona puede cambiar la historia de la humanidad, la puede empeorar, como la podemos mejorar. Y nosotros, ¿cómo diríamos? ¿Cómo una sola persona? ¿Cómo voy a ir yo en contra de todo esto? ¿Cómo yo voy a ser diferente? No se puede ya en un mundo así tan pecador ser diferente. Ya no se puede, tenemos que ser igual que todos, porque nos van a ver como locos, nos van a criticar, nos van a decir que tenemos que ir a un psiquiatra, nos van a decir que estamos con depresión, porque, ¿vieron? La gente cuando nos ve vestido de una manera dice, esta persona debe estar deprimida, no se arregla. Ahora está así, ¿no? Que a todo lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y todos los buenos principios se los han perdido. Entonces, escuché ese pensamiento, pero no se puede ir en contra de la corriente. Claro que sí, hermanos, claro que sí. ¿Sabe quiénes son los únicos peces que van a favor de la corriente? Yo lo dije una vez. Los peces muertos. Los peces muertos la corriente se los lleva. Porque el pez vivo va en contra. Yo eso no lo sabía, lo aprendí esa vez. El pez vivo va en contra de la corriente. No va a favor de la corriente jamás. El pez vivo va en contra. Y nosotros los hijos de Dios somos peces vivos, hermanos. Que tenemos que ir en contra. Acá fue un hombre solo que destruyó su vida, destruyó su familia, su generación, destruyó todo Israel, hermano, porque los separó, los volvió enemigos, se guerreaban, se buscaban la muerte ahora entre ellos, y de toda una humanidad, porque hasta el día de hoy quedó la fractura esa, hasta el día de hoy quedó toda la humanidad desmembrada, lo que Dios había mantenido unido se desmembró. ¿Cómo a veces yo me pongo a pensar, una persona en la familia, una persona en la familia puede desmembrar toda la familia? Una persona en la iglesia puede desmembrar a la iglesia. Una persona que gobierne mal una provincia la puede desmembrar a la provincia. Una persona que gobierne mal toda una nación puede desmembrarla toda una nación, hermano. La puede dejar totalmente destruida una nación por un mal gobierno. Y por consecuencia, quedar mal por el resto de nuestros días acá en la tierra. Porque decimos, ha subido al gobierno, pero ha tenido que lidiar con los problemas anteriores, y a su vez los otros problemas anteriores, y a su vez los otros problemas anteriores. Entonces no puede hacer milagro el que está ahora. Decimos eso, ¿verdad? Porque es imposible. Entonces una persona que a veces toma decisiones malas, que no está acostumbrada a orar, que no ha puesto el oído adecuadamente a quien debía escuchar, puede destruir toda la humanidad, darle vuelta así a toda la humanidad, hermanos. Estaba escuchando el otro día los escándalos de los pastores, que no sé por qué los suben por internet. No sé qué, lo que no edifica destruye, dice la palabra, pero a algunos les gusta subir cosas que destruyen. Y eso está revolucionando todo el mundo, los escándalos, eso. Que el pastor que se suicidó por esto, que el otro pastor que se tiró del puente porque tenía deuda, y que este pastor se separó de su esposa por esto, y que eso está haciendo desastre a la iglesia de Cristo. Está provocando confusión, desaliento, que miles de almas se pierdan, porque digan, bueno, yo pensé que en los evangélicos eso no sucedía. Sucede. Claro, que sabemos quién es el verdadero, solo Dios conoce, ¿verdad? Hoy pensamos que es verdadero, mañana se mata y decimos, no era verdadero. ¿Qué sabemos nosotros? Eso pasa, hermanos. Eso pasó con Roboam. Roboam tenía la palabra de Dios, y para eso vamos a ver si era cierto o no. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí,
como todas las naciones que están en mis alrededores, justo lo que hicieron ellos, ¿no? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, justamente lo que hizo Salomón. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, porque el amor al dinero es la perdición, ¿verdad? El Señor lo dijo en su palabra. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Miren el mandato que Dios le había dejado a los reyes. Si algún día subió un rey, que tenían que sacar una copia de esto y tenerlo allí consigo y leerlo todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. No se teme a Dios solamente porque vengamos el domingo a la iglesia, hermanos. Vamos a aprender a temer a Dios cuando lo conozcamos, todos los días, leyendo la Biblia todos los días, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, porque muchos escuchan pero no actúan, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta ley, hermanos, ¿saben quién escribió el Deuteronomio? Moisés. Solo los 8 últimos capítulos, que es cuando muere, se relata la muerte de Moisés, fue otro escritor, no sabemos quién, pero todos los demás capítulos fueron escritos por Moisés. Miren de cuándo venía la ley, esta, de lo que debía ser un rey, cuando fuera puesto por Dios. O sea que este rey sí conocía la palabra de Dios, porque era obligatorio que todo rey tuviera una copia de los mandamientos de Dios. Tenía la palabra de Dios Roboam, la tenía. Mucho antes de que Israel tuviera rey, estaba escrita la ley. O sea, en la época de los jueces y en las otras épocas, en todas las épocas ya estaba la ley. ¿Se acuerdan cuando Moisés recibió las leyes en el monte Sinaí? Los reyes vinieron después, miren, pasaron todas las épocas esas. Y vamos a la segunda causa de su caída. Entonces, primero, porque no oró. Y segundo, porque no buscó la dirección en la palabra de Dios. Su propio padre le enseñó el camino. Y vamos a ver en Proverbios 28:16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Qué hizo Roboam con el pueblo? Lo oprimió. Fue extorsivo. Si mi padre fue duro, yo voy a ser más duro. Con látigo ha hecho él, con escorpión lo haré yo. ¿Qué le enseñó su padre? Que el que es falto de entendimiento, el que es un necio, dicho de otra forma, hijo, el que es necio, va a multiplicar la extorsión. Los extorsivos, cuidados, hermanos. Hay muchos extorsivos, manipuladores, hay muchos. Más, dice, el que aborrece la avaricia, dice, prolongará sus días. Su padre le enseñó eso, pero él no buscó la dirección en la palabra. Entonces, segunda causa, no oró ni buscó la dirección en la palabra. Y la tercera causa de la caída de su reino, la división, el desmembramiento, porque ya la hemos visto, siguió el mal consejo. Seguir un mal consejo nos puede llevar por caminos de muerte, hermanos. Caminos de muerte. Hace esto que te va a ir bien. Nadie te va a ver, hacelo. Te sentís mal. Un mal consejo puede traernos la disolución en un matrimonio, la disolución de una familia, la disolución de una iglesia, la disolución de todo, hermanos. La destrucción de nuestra propia vida. Fíjense en ustedes que él siguió el mal consejo y hemos visto las causas, ¿verdad? Que son 3, las repitamos. La primera, no oró. La segunda,
No buscó la palabra. Bien. Y tercera, buscó el mal consejo. Escuchó, dio oído al mal consejo. Ahora veamos las consecuencias. El pueblo se olvida de Dios y empieza a adorar los becerros de oro que Jeroboam, su enemigo, había mandado construir. Ese mal comportamiento de él hizo que todo el pueblo se olvidara de Dios. Hermanos, por eso sinceramente le digo, tenemos que tener tanto cuidado donde congregamos. Porque hay un pastor que nos puede llevar a estar más cerca de Dios, pero hay otro pastor que nos puede llevar a estar bien lejos de Dios. Si hay un pastor que permite que se hagan todas las cosas que el mundo hace, si el Señor dice que debemos aborrecer al mundo y todas las cosas que hay en el mundo, todas las cosas que el mundo nos ofrece, porque el mundo es nuestro enemigo. El mundo nos aborrece a nosotros, por eso nosotros también lo debemos aborrecer. Porque el mundo no nos quiere porque somos diferentes, porque somos luz, porque iluminamos su pecado, los ponemos al descubierto, se ponen manifiestas las obras de iniquidad. ¿Y a qué pecador le gusta que se los descubra en el acto? ¿A qué pecador le gusta que se lo descubra cuando está robando? ¿A quién le gusta que se lo descubra cuando está adulterando, fornicando, mintiendo? A nadie. Si todos somos iguales, todos tenemos esa raíz mala. Pero los hijos de Dios son diferentes. Los hijos de Dios somos diferentes, hermanos. Por eso es tan importante dónde congreguemos. Nuestros oídos a quién escuchen, qué consejo escuchen. Porque es nuestra vida eterna, hermanos. Esto no es broma vivir acá en la tierra. Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Qué sabemos? El pueblo se olvidó de Dios, eso logró Roboam. Miren cuando vayamos al cielo y el Señor nos diga, por tu culpa toda tu familia está condenada para el infierno. Miren qué triste, hermanos, que el Señor nos diga, por tu mal ejemplo, tú también te vas al infierno y toda tu generación. Que un pastor vaya a una iglesia de 1000 miembros y le diga, te vas al infierno vos y los 1000. Por tu culpa has desviado 1000 almas, las has llevado al infierno. Todo el pueblo se olvidó de Dios. ¿A quién fue a adorar el pueblo? A los becerros de oro que había hecho el siervo Jeroboam, que lo había puesto ahí en Betel, en Dan, y han puesto becerritos de oro. Ahí fueron a adorar a los becerros que su propio enemigo, su siervo enemigo, los había erigido. Eso podemos hacer nosotros. Cuando no enseñamos la palabra de Dios, podemos mandar almas que se vayan a adorar dioses por todos lados, hermanos. Y no solamente estatuillas, ¿no? Sabemos qué es idolatría. Sabemos perfecto porque se ha hablado. Otra consecuencia. En 5 años, solamente 5 años, hizo las cosas relativamente bien. La mayor parte de la riqueza que Salomón le dejó, la perdió. ¿Saben la cantidad de riqueza que le dejó Salomón como herencia a su hijo? En 5 años la destruyó toda. ¿Saben por qué? Porque vino Sisac, el rey de Egipto, que era uno de sus poderosos enemigos. ¿De dónde lo había sacado el Señor al pueblo de Israel? De Egipto, de la esclavitud. Cuando le abrió el Jordán, cuando iba con columna de humo y de fuego. De Egipto. Egipto siempre fue la perdición de la nación de Israel. Bueno, de ahí, de Egipto vino Sisac el rey y le sacó, se llevó todos los tesoros del palacio y los tesoros del templo. Lo devastó a Roboam, lo dejó sin nada en un tiempo corto. En los 5 años, Roboam pasó del oro al bronce. Sisac se llevó todos los utensilios de oro que tuvo que hacer Roboam. Bueno, voy a tener que construir de nuevo, pero lo voy a hacer con bronce. ¿Qué significaba el bronce, hermanos? Decadencia. ¿Vale lo mismo el bronce que el oro? Todos nos podemos comprar una pulsera de bronce, ¿verdad? Relativamente está medio baratito. Pero comprarle una pulsera de oro tiene otro precio. Y siempre el oro fue más caro que el bronce. Entonces, mire, es símbolo de decadencia. ¡Qué tristeza! El templo del Dios viviente pasó a estar decorado con bronce. Y su propia casa, donde antes quizás las manecillas de las puertas todas de oro,
Quizás la vasija donde comían, los vasos donde tomaban agua eran de oro, de bronce. Destruyó todo lo que su padre le había dejado. Y después de esos 5 años de paz que tuvo, se armó una guerra terrible entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Vamos a leer 1 Reyes capítulo 12 y con esto terminamos, hermanos. Versículo 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Definitivo, hermanos. Los errores de nuestra vida pueden ser errores muy graves, hermanos. A veces nosotros decimos, no, pero esto no es tanto. Tomar el consejo de mis amigos no es tanto. Hasta el día de hoy, la casa de Israel se apartó de la de David hasta el día de hoy. Hay errores, hermanos, que nos van a doler toda la vida. Nos van a doler toda la vida. Tenemos un Dios que perdona, sí. Tenemos un Dios que restaura, sí. Pero más vale pensar las cosas antes de hacerlas que estar dejando consecuencias en la vida. Consecuencias a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mejor pensemos cada acto de nuestra vida, cómo lo vamos a hacer. Al salir de nuestra casa, oremos. Señor, voy a salir de mi casa. Cuídame, protégeme, guíame, enséñame, redargúyeme, corrígeme. Impídeme el paso hacia los lugares donde tú no quieres que vaya, Señor. Impídeme la compañía que tú no quieres que tenga, Señor. Ayúdame, Señor. Dame fuerza, porque la carne es débil, hermanos. No nos creamos fuertes porque venimos a la iglesia el domingo. No nos creamos fuertes. Tenemos que vivir una vida de oración porque la carne es débil, hermanos. Esta fue la historia de Roboam. Promesas para su vida las había. Dios las cumplió. Las cumplió. El que se equivocó fue el hombre. Somos nosotros los que nos equivocamos. Dios tiene grandes proyectos para la vida de cada uno de nosotros. Hombres y mujeres y estos niños que van creciendo. Tiene grandes cosas el Señor para nuestras vidas. Pero podemos vivir toda una vida de guerra como la vivió Roboam con Jeroboam todos los días de su vida. Destruyó toda su familia, destruyó todo. Si no vivimos una vida de oración, de lectura bíblica, apoyándonos en lo que la palabra de Dios dice y recibiendo el buen consejo. Que Dios los bendiga, querido hermano, y que esta lección de este rey que quedó acá en la Biblia sea un ejemplo claro de lo que puede suceder a nosotros. Podemos seguir como el Señor le dijo, te voy a prosperar, te voy a bendecir a ti y a todas tus generaciones, o podemos llegar al tiempo donde el Señor nos dijo, te desecho porque no has escuchado mi voz, mis mandamientos no los has cumplido, has buscado la idolatría en vez del único Dios verdadero. Te has arrodillado ante un televisor, ante un celular, te has arrodillado ante un vicio, te has arrodillado ante un amor ilícito, te has arrodillado millones de ídolos. Me has despojado a mí de tu corazón, de tus pensamientos y de tu vida. Yo te desecho a ti también. No vamos a ser merecedores de ir al cielo, hermano. Dios nos libre de eso. Hoy, por la gracia de Dios, tienen siervos que le están predicando la palabra. Oren por nosotros, hermanos, para que sigamos en el camino. También necesitamos oración nosotros los siervos, para que no caigamos, para que no volvamos atrás, para que no hagamos lo que hicieron estos reyes, que destruyeron todo. Oremos los unos por los otros, ¿sí? Vengamos los días de oración a la casa del Señor, a orar por sus vidas, por las vidas de su prójimo. Leamos la palabra de Dios en la iglesia y en la casa, y sepamos escuchar el buen consejo. Dios los bendiga, queridos hermanos.